No tienen ni idea. Y porque si afecta a la economía, nos afecta a nosotros. Y porque al final esto se termina traduciendo en desempleo, aunque no sea un desempleo masivo, y en dolor en las familias y en las pymes y en los autónomos. Vale, lo que tenemos en pantalla, y que lo he marcado aquí con un círculo, esto es el SP500, ¿vale? El índice de referencia de Wall Street. El SP500 estamos viendo que está teniendo un comportamiento bajista desde los máximos que alcanzó en diciembre del año pasado. Y bueno, pues ha tenido sus ciertos rebotes y dentro de este canal bajista, ¿no? de largo plazo, hasta encontrarse en el límite este de los 3.600 puntos, que siempre he señalado como un punto de referencia clave desde el punto de vista de pensar en más bajadas, ¿no? y más caídas. ¿Qué ha pasado? Pues que en la sesión de hoy nos encontramos sobre los 3.653 puntos y quizá un empuje más a la baja pues ya nos podría llevar a encontrarnos en zonas comprometidas dentro del SP500. Y lo que me parece clave es que dentro del mercado norteamericano, si perdemos esa referencia, que voy a intentar trazarla con un rectángulo por aquí, esto de aquí, vamos a poner esta línea entre los 3.600, vamos a poner 3.550 por darle un margen. Si nos perdemos esto, pues es que la siguiente gran referencia, y ahora sí que voy a trazar un círculo aquí, estaríamos hablando de los 3.300, 3.200 puntos, y si no, los 3.000, que estarían por aquí aproximadamente, por aquí, que sería el siguiente doble soporte que encontraríamos en el gráfico de Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos más probabilidades de irnos hacia esta escena, de buscar los 3.200 puntos y quién sabe si los 3.000, que me parecerían un suelo relativamente razonable dentro de pensar que nos vamos a una recesión cíclica y no financiera, ¿vale? Si nos fuéramos a una recesión más tipo como lo que ocurrió en 2008, siempre mi escenario base en ese esquema sería irnos a los mínimos de la pandemia o incluso peor, pero no creo que estemos en eso. Ojo, de momento, yo creo que no estamos en eso. Y de hecho el otro día lo comentamos y lo debatimos por aquí por el canal con David Cano, y creo que vamos a ir en esa línea, ¿no? En irnos más hacia abajo y con referencias en 3.300 puntos y luego pues los 3.000. Ya veremos, ya veremos. Y ahora sí que me quiero ir a la parte, una de las partes principales que os quería comentar. Antes de irme a la inflación en España, tenéis ahí lo que ha sido la referencia de hoy, que es el dato del PIB de Estados Unidos. Y lo que os quiero compartir es de dónde venimos, ¿vale? Y a dónde podemos ir, ¿no? Bueno, a dónde podemos ir ya lo tendremos con los datos preliminares del PIB próximo. Pero esta es la inflación en España, perdonad, creo que lo tengo aquí. Este es el PIB trimestral de Estados Unidos en los últimos, o sea, la serie viene desde el 2018. En el primer trimestre del año fue un menos 1,2% y en el segundo se ha confirmado el menos 0,6%. Si hay un tercer trimestre negativo, que es probable, aunque los modelos de la Fed de Atlanta hablaban de un crecimiento ligero del 0, me parece que 0,3%, corregidme si estáis algunos por aquí de los habituales, para ver si era 0,3% o 0,4%, por ahí estaba, el GDP Now que publica la Fed de Atlanta. Si se confirmara eso, bueno, evidentemente no terminaría el año en rojo y veremos el cuarto trimestre que siempre hay más consumo por la época navideña. Este año vamos a ver si afloja, pero aún así hay dificultades de que el PIB en Estados Unidos cierre en positivo el año. Yo creo que lo tiene difícil. De hecho, la propia Reserva Federal estimaba que en 2022 iba a cerrar el crecimiento del PIB en el 0,2%. Yo creo que hay probabilidades de que cierre negativo, sinceramente. No sé cómo lo veis vosotros, pero viendo estas tendencias, viendo que tampoco los PMI se están recuperando de una forma muy explosiva y muy agresiva, todavía están en zona contractiva, aunque los datos son mejores, considero que el PIB de Estados Unidos va a ser o muy muy plano, menos del 0,2 o en el 0, menos 0, algo o más hacia abajo. Tiene pinta. Veremos, porque esto, ya sabéis, al final tenemos que estar pendientes de los datos, como hacen los bancos centrales, ¿no? Vamos a jugar un poco a lo mismo dentro de lo que cabe. Pero mi punto de referencia yo creo que es ese. Yo creo que es un PIB de Estados Unidos que cierre el año en negativo. Y viendo el dato de hoy, que se confirma el menos 0,6%, me reafirmo más en que eso va a ser así. Pero bueno, corramos un estúpido velo, como se suele decir, y veremos qué va pasando. Pero lo vamos a vivir aquí, dato a dato, programa a programa, como diría, o partido a partido, como diría el Cholo. Veremos un poco lo que va sucediendo, ¿no? Vale, y ahora después, una vez analizado este componente de Estados Unidos,
que me parece que vamos en esa dirección. Lo que os digo, crecimiento negativo en el conjunto del año. Y ahora sí, porque muchos lo estáis esperando, lo he comentado por mis redes sociales y lo quería comentar por aquí. Hoy hemos tenido la publicación de los datos de inflación en España. Se ha publicado esta mañana. De hecho, en Alemania es preocupante. Lo de Alemania es terrible, con una inflación superior al 10%, ya descontándose ese efecto de la energía, y no ha llegado el invierno. Y veremos si los topes al gas y todo esto funcionan en la inflación. En España, de momento, es verdad, es cierto y hay que reconocer que esto está funcionando. El tema de los topes y de la excepción ibérica esta, ¿no? Es verdad que ciertamente, por lo menos en el corto plazo, esto está funcionando. Yo creo que de cara a un largo plazo hablaríamos de un tema diferente, ¿no? Pero en el corto plazo está funcionando. Y ahora vamos a los datos de inflación en España, de hecho. Pero en Alemania, muy preocupante el dato de inflación. Y ojo, que si viene un constipado de Alemania, ¿España creéis que no salimos con la nuestra? Teniendo en cuenta que Alemania es motor de Europa, ojo, Alemania y otros países de Centro Europa. Teniendo en cuenta que Italia está en una situación política complicada, con la nueva formación de gobierno, y veremos si hay enfrentamientos con Bruselas. Entonces, en Europa no está pintando la cosa bien, y lo comentábamos ayer en la charla con Zcoin, que es difícil. Y me dices por aquí, Ruralico, si el anuncio de la mayor compra de bonos en UK, en Reino Unido, es otro buen indicativo de que la cosa no pinta bien a nivel global. Efectivamente. Y de hecho, lo que hace Reino Unido es, por un lado, el Banco Central, el BOE, el Bank of England, dice que va a subir más los tipos de interés para evitar que la inflación se vaya a niveles estratosféricos, pero por otro lado, bajada de impuestos, más liquidez dentro del sistema y además compras de bonos. Vuelven los QEs, que son, digamos, otro elemento inflacionista más que añadir. Por tanto, resumiendo un poco, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que en Reino Unido tienes un barco que está entrando agua, tienes al Banco de Inglaterra intentando echar el agua fuera del barco y al gobierno, y también por otro lado al mismo Banco de Inglaterra, echando agua al barco por otro lado. El diagnóstico, que lo van a tener muy difícil para controlar la inflación, que quizá puedan mantener algo más liviano el crecimiento económico, que lo dudo mucho, pero veo difícil que controlen la inflación, a no ser que pongan los tipos en las nubes y causen una recesión brutal, que es otro de los escenarios muy probables, otro de los panoramas probables dentro del Reino Unido, desde mi punto de vista. Y, como siempre, puedo equivocarme y hacer análisis que falle, ¿no? De momento la realidad es que no he fallado en todos estos meses que vengo. Ya la racha es como el casino, llega un momento que la racha se te puede acabar, ¿no? Pero es verdad que mirando tendencias y mirando datos, no es azar puro lo que estamos comentando por aquí y lo que trato de transmitiros. No es azar puro, sino probabilidades máximas. Y haciendo lecturas históricas y datos históricos. Y lo hemos visto en muchas otras ocasiones y en muchos otros programas. Y intento ser consecuente y brindaros pues los mejores datos posibles, ¿no? Con lo cual pinta feo. Pinta muy feo Reino Unido y esperemos que en Europa no sigamos el mismo camino, pero mucho me temo que el Banco Central Europeo, que el otro día, y lo comentamos en el directo, Lagarde, básicamente lo que dice en sus declaraciones en el Fórum de Frankfurt es: no tenemos ni idea. O sea, si tengo que sacar un titular, lo que dice Lagarde es: no tenemos ni idea de lo que puede pasar y de dónde va la economía y lo que tenemos que hacer y lo que no. Miraremos los datos. No tienen ni idea. Con lo cual, si no tienen ni idea, ¿en manos de quién estamos? Quiero decir, si encima dice que los modelos de inflación, que los modelos para controlar la inflación le decían que iba a ser transitoria, y un pelgatos como yo y otros muchos creadores por Twitter, periodistas, analistas independientes, que también decían que la inflación iba a ser transitoria, si nosotros lo podemos ver, ¿por qué no lo podían ver ellos? O sea, ¿qué tenemos nosotros que ellos no tengan? ¿Qué modelos seguimos nosotros y qué lecturas históricas seguimos nosotros que ellos no siguen? Es que me tengo que cabrear porque afecta a la economía, y porque si afecta a la economía nos afecta a nosotros, y porque al final esto se termina traduciendo en desempleo, aunque no sea un desempleo masivo, y en dolor en las familias y en las pymes y en los autónomos. Y por eso me cabreo, porque nos gobiernan políticos que no miran por el bien. Y lo hemos comentado muchas veces. Y me paso de un lado a otro antes de analizar la inflación en España. Pero es verdad que estas declaraciones son intolerables para alguien que está al frente del Banco Central Europeo y que nadie de nosotros hemos votado. Es que es así.
ahora sí, que me quiero ir a la inflación de España, que nos estamos liando por aquí con los discursos en contra de Lagarde y no nos centramos en los datos de inflación que hemos tenido hoy en España. Rápidamente, esto lo habéis visto, lo he publicado en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en mi canal de Discord, cómo ha evolucionado la tasa anualizada de la inflación en España, del IPC. Hemos visto un descenso del 10,5% hasta el 9% en la tasa anualizada en la inflación general y del 6,4% al 6,2%. Yo he dicho en mis redes que me parece una noticia positiva dentro de la incertidumbre, porque sinceramente esperaba una relajación de la inflación, quizá del 10,5 que teníamos antes, a lo mejor al 10, y la subyacente yo pensé que iba a seguir creciendo, en tasa anualizada. Luego veremos que intermensual, o sea que entre meses, la inflación subyacente ha crecido, pero la tasa anualizada ha caído. ¿Por qué? Porque veníamos de unos niveles impresionantes, ¿no? Y al final ha habido ese ajuste por el promedio. Ha habido promedio, ¿no?, a la baja en este caso. Pero es positivo, ¿no?, que la tasa anualizada haya caído dentro de la tempestad, insisto, y dentro de que tenemos un otoño-invierno que no sabemos qué puede pasar y que quizá quienes estén cantando victoria ahora tengan que esconderse en la cueva después. Yo no sé si estamos en el pico o no ahora mismo, por ese factor que os digo del mercado de la energía en la Unión Europea. No puedo aventurarme a decir si estamos en el pico o no. Yo creo que es positivo esto y que no es descartable ningún escenario ahora mismo. Ni tanto que volvamos a irnos a máximos de inflación si hay racionamiento de gas, y si no hay racionamiento de gas y funcionan las políticas europeas, que no lo sé, el pico lo hemos alcanzado. Eso sí lo tengo claro. Si funciona esto y no hay racionamiento de gas y hay control en los precios del gas en el invierno y de la luz y la electricidad, etcétera, sí habremos alcanzado el pico. Si no, lo veo difícil. Y ojo, porque de la subyacente sí que tengo muchas dudas de que se haya alcanzado el pico. Y esto es lo más preocupante de todo.